Hello, buenos días. Mi nombre es Lady y hoy tenemos un nuevo capítulo en esta serie de Saliendo de mi zona de confort. Y el día de hoy tengo dos acompañantes que los tres vamos a salir de nuestra zona de confort porque es algo que ninguno de los tres hemos hecho y bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Es una actividad en la biblioteca. Y obviamente la idea de esta serie era que yo hiciera cosas sola que me dieran miedo, pero en este caso voy acompañada de mis señores padres y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Resulta que como yo no quería llegar tarde, terminamos siendo las primeras en llegar. Bueno, una de las personas desertó y esa fue mi papá. Y estoy aquí con mi mami, vamos a tener una actividad entonces madre e hija. Y mientras las personas llegaban, la instructora nos entregó todo lo que necesitaríamos. Nos dio el hilo, nos dio la aguja y nos mostró también unos ejemplos de las cosas que íbamos a tratar de hacer. La instructora comienza a explicar cómo hacer el nudo corredizo. Starting with the tail in the palm of your hand, wrap around a single finger. Okay. Make an X with the long part on top. Take that long part and slip it underneath the loop on the back. No, this is a practice. And what'll happen is once you get that loop through, if you use your finger out and pull on the tail, it'll tighten that up. Pull the working yarn, it'll get smaller. Luego del nudo corredizo, la instructora nos enseñó cómo posicionar el hilo en nuestras manos para así poder comenzar a tejer. Now, when you have the loop on your hook, you don't want it to be so super tight that it's not going to move. Because the whole action you're going to be doing is going to require it to slide up and down on your hook. Okay. Normally, you're going to hold your hook with your dominant hand. You're going to use your opposite hand to hold the tension of the yarn and sort of guide it. Okay. The way I teach first, holding the yarn in your opposite hand is very, very personal. I'm going to teach you one way, it may not be right. Sort of play with it until it does, and I'll tell you the most important parts. So starting with the palm of your hand from bottom up, you're going to wrap 2 fingers around the yarn, sort of scissor it between your index and your middle, come up the back of your finger, and you've got a good spot for tension. Okay. And what you're going to do is you'll pull it to make it a little bit smaller. I bet some people do. And you're going to hold at the knot with your thumb and your middle fingers. Just right there at the knot. Because the idea is if you're holding it, it's not going to keep wrapping around on you. It'll hold it centered. You'll have this here so it doesn't get all wonky. And this is where you're going to be working. So between your hook and your finger here. So this is the most important part. However you hold it in your hand, this is where you want the tension to be. Because the whole movement of your stitch is going to be laying your hook on top and wrapping it around. And if it's too loose, you're not going to have good measurements. As you move up your work, your thumb and your middle finger can move up the chain. You want to hold it as close to the hook as you can. That's going to keep it from pulling and tightening up on you. Mi mamá era toda una experta ahí siguiendo las instrucciones mientras que a mí no me salía. O sea, literalmente no sabía cómo posicionar el dedo, no sabía cómo poner el hilo en mi dedo para poder hacerlo de la forma en la que nos lo estaban enseñando. Lástima que no grabé mi cara porque literalmente me acuerdo que me estaba estresando toda. Porque yo siempre quiero ser experta antes de aprender algo, entonces por eso me estaba frustrando. Y luego cuando por fin lo logré, comenzamos a tejer la primera cadeneta. Go ahead and do like 20 of those so you have a good chain to work with. La idea era hacer un cuadro, que fue lo que la instructora nos mostró al inicio como el ejemplo, así que empezamos a hacer la cadeneta. So for the first round of No me estoy instructions, you're frustrando going to do para 6 nada, ¿ok? single crochets through the middle. Como si lo hiciéramos largo. Ay, que hagamos 12. Ah. Que hagamos 12. Ay, Dios mío. Yo no sé. 11, Ya luego cuando llegaron más personas nos tuvieron que mover de lugar para poder estar más cómodos. Cuando nos movieron continuamos haciendo lo que nos faltó de la primera cadeneta porque nosotras pensábamos que eran 12 veces que teníamos que hacerlo y resulta que eran 20 como mínimo. Ya luego la instructora volvió al rescate para explicarnos cómo continuar con el cuadro que teníamos que hacer. So what you're going to do is you're going to skip. The one on the hook never counts. So you're going to skip the first stitch, and then you're going to go through the chain you created of the second stitch. You just put your hook through. So now you have 2 loops on your hook. So you're going to yarn over like you were doing before.
You're gonna come through just the first one. Keep the second one on your loop. So you now have 2 again. And then you're gonna yarn over one more time, and then you go through the last 2 on your hook. Okay. That is a single crochet. Once you finish that one, unless your pattern calls for an increase, you're gonna go to the next one. So it's the same thing. You go to the next loop, put your hook through, yarn over, come back through. Then with the 2 new ones, you're gonna yarn over and come through the last 2. And you're gonna do that all the way to the end of the row that you created. All right, perfect. La segunda parte se me hizo más fácil y ahí mis esperanzas crecieron, porque ya yo estaba sintiendo que esto no era para mí, la verdad. Y mi mamá seguía siendo una experta en esto, o sea, era como si ella hubiera hecho esto toda su vida. A pesar de que técnicamente es mi primera vez haciendo crochet, yo sí llegué a intentarlo cuando era más pequeña porque mi abuela solía tejer y ella tenía los implementos. Y recuerdo que ella llegó a enseñarme algo, pero a mí se me olvidó todo, así que en esta clase básicamente fue como si yo nunca hubiera hecho eso. Ya luego para hacer el resto de las líneas teníamos que seguir el mismo proceso que la segunda línea, por lo tanto se hizo muchísimo más fácil. Sin embargo, mi mamá de verdad fue más rápida que yo. ¿Y yo? Ya cuando habíamos avanzado bastante, la clase estaba por terminar, así que le pedí a la instructora que viniera al rescate otra vez. West Kenya. Cut on the working side part, give it a little bit of a tail, Pero el and then 18 you no just lo pull the veo. loop out. And then to make sure it doesn't fall out, either with a smaller hook or a tapestry needle, It's not here. you're gonna weave it into a couple of stitches. Yeah, so you just pick a couple of spots and weave it through. Either go through the top loops or down through the side. Something so it doesn't look too obvious. Maybe ¿Verdad? like 1 or 2 places. And what you do is you pull a little bit more, El 25. cut as close to the work you can without cutting it, and then you ease it back out. Because you have it so tight, it's not going to pop out again. And as long as you have more than 1 stitch, usually 3, 4, it won't unpull no matter what you do. El progreso, muéstrale ahí, el progreso de mi mamá y el mío. Ya que mi papá no estuvo con nosotros, vino a buscarnos y fue nuestro chofer. Y bueno, este fue mi final product. Mi mamá lo hizo mucho mejor y más rápido. Yo, la verdad, no me di cuenta que me equivoqué en las esquinitas. Ay. Y no me quedó cuadrado como se supone que debía ser. Pero bueno, fue un buen día, fue una buena actividad, un buen evento. La única vez que yo hice ¿cómo se llama esto? Tejer, que yo tejí, fue cuando tenía como, ¿qué? 12 años, 10 años. Y nada más podía hacer la primera parte. Nunca había podido hacer esto. Y está súper entretenido, la verdad. Mi mamá la pasó excelente. Y riéndome de esas señoras. Tienen chistes, de verdad que es muy alegres son esas señoras. Y me gustó, me fascinó. Pero bueno, ambas salimos de nuestra zona de confort. Mi mamá entendió el inglés. No lo habló, todavía no lo habla, pero entendió todo lo que le explicaron y lo hizo más rápido que yo y casi que termina el cuadrado. Mientras yo estaba lento. Excelente día, fue una buena actividad para salir de nuestra zona de confort. Así que si te está gustando esta serie de videos, no olvides darle like, suscribirte y nos vemos en un próximo video o episodio de Saliendo de mi zona de confort. Bye. Baby, I'll be growing.